esta línea tiene la deferencia de atendernos el doctor Juan Vicente Sola, abogado y profesor, ya lo dijimos, titular de dos cátedras de Derecho Constitucional, tanto en la Facultad de Derecho como en la Facultad de Ciencias Sociales. Fíjese que lo digo separado, porque antes estaban todos, las dos carreras juntas, decía Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, ahora son dos facultades separadas. Doctor Sola, Mario Nacinoy, saluda, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Gracias por la invitación tan simpática. Y yo no sé si la persona que estaba antes, si estaba en Derecho o en Ciencias Sociales, En pero sociales, politóloga. en Sociales es la única cátedra cuando ella se recibió era la nuestra. Ya, Era este, una cátedra única. Después ya ya ha empezado el siglo, el milenio, sí, finalmente se abrió otra cátedra, pues se había cerrado. está bien. Así que pero como todas las cátedras hay comisiones Claro, hay y distintas en comisiones. distintos lugares. Pero Eh, gracias por la invitación, ha sido muy no, simpático no, doctor, que haya- vamos a comenzar por lo más reciente. Lo más reciente y vamos a poner, yo acá producimos al aire, le digo a Javier, el segundo bloque que corresponde al acto que se desarrolló la semana pasada en la Facultad de Derecho con este reconocimiento que se le ha hecho. Vamos a ir contando de qué se trata y vamos a ir viendo las imágenes, no sin decir que además en este encuentro, que fue por su iniciativa dedicado a dos grandes constitucionalistas, a Sanguinetti y también Vidal Campos, asistieron, Ah, asistieron nada más ni nada menos que el ex titular de la Corte Suprema, quien tuvimos el gusto de despedir hace no tanto tiempo acá en el Colegio de Abogados, Maqueda, y también el doctor Sapsay y los doctores este, Lynch, que realmente creo que vamos al detalle, fue un mentor suyo en la tesis, ¿no es cierto? Cuéntenos, sí, cuéntenos ese sí, día, ¿qué fue un sintió? gran gusto, porque en realidad fue un acto espontáneo. Ajá, La realidad es que fue un acto organizado por alumnos, por mis colegas de cátedra y de otras cátedras, por eso estuvo el doctor Sapsay, estuvo la doctora Inés Weinberg, que es sí, presidenta sí, no, ahí el no, principal tribunal del país, porque sí, todos los casos de la justicia que se llama ordinaria, no federal, sí, que antes de llegar a la corte van a tener que pasar por el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad que preside la doctora Weinberg, sí, Inés Weinberg de Roca, sí, que tuvo la enorme generosidad de venir a este acto. También el doctor Maqueda, como usted fue el ministro decano en la Corte, sí, lo fue por durante muchísimo tiempo, tuvo una tarea muy destacada en su vida. El doctor Maqueda prácticamente ha ocupado todos los cargos posibles. Ha sido ministro en la provincia de Córdoba, ha sido intendente, diputado provincial, constituyente provincial, diputado nacional, constituyente nacional, senador nacional, presidente del Senado y en algunos momentos durante la presidencia del doctor Dualde sí, fue presidente de la nación interino, es decir, durante cuando el doctor Dualde salía del país. Quiere decir, y después llega prácticamente también con el siglo a la Corte Suprema de Justicia, donde tuvo una actividad muy destacada. Y afortunadamente nos acompañó y debatimos el nuevo cambio en la interpretación constitucional en estos 50 años. Estos 50 años que han sido para mí muy fructíferos. Yo fui discípulo del doctor Germán Vidal Campos en Derecho Constitucional y él fue el que me propuso como profesor en esta materia cuando yo era muy joven, era un chico, un muchacho, abogado de 24 años, y él tuvo no sé, la generosidad de hacerme profesor de la Facultad de Derecho. Y también soy discípulo de Horacio Sanguinetti. Horacio Sanguinetti es una figura muy importante en los estudios políticos en la Argentina. Su padre, cuando era alumno, fue quien creó ponelo ahí. los estudios políticos en la Universidad de Buenos Aires, entonces en la Facultad de Derecho. Eso fue en 1917.
y su hijo fue profesor titular de la Facultad de Derecho y en otras facultades, además de ser un experto en historia de las ideas políticas. Yo tuve enorme privilegio de trabajar con él y aprender a su lado durante muchísimo tiempo. Por lo tanto, los dos puedo decir que han sido mis mentores. Es cierto que he tenido otras formaciones, por supuesto, todas las tenemos en los años. Me tocó primero estudiar en Suiza, en el Instituto de Altos Estudios Internacionales, donde pude estudiar con los discípulos de Kelsen y con los discípulos de economistas austríacos, entre ellos como von Mises, que había enseñado también ahí. Ujú. Después tuve la beca Eisenhower y en la beca Eisenhower estuve en varias universidades norteamericanas. Después, bueno, fui profesor en universidades de Estados Unidos, en Oxford y en Francia también. Bueno, por eso son casi anecdóticos, pero lo que quiero decir es que lo importante en la actividad académica es que uno cuando es muy joven tenga maestros y que los maestros no solo lo orienten, sino que también le abran las posibilidades para el futuro. La generosidad académica es un elemento central de la actividad de cualquier profesor. Eh, Fundamentalmente yo tuve otra inmensa influencia también a partir del año 2006 cuando tuve la oportunidad de ponerme a trabajar con el profesor Edmund Phelps, Premio Ajá. Nobel de Economía del 2006, profesor de la Universidad de Columbia. Trabajé con él en el Centro de Capitalismo y Sociedad como fellow hasta el año pasado, cuando finalmente el profesor Phelps se retiró, tiene muchísima edad Ujú. y realmente también a su lado pudimos trabajar estos temas tan complejos del análisis económico del derecho. Esas Cuál sí. es el papel que juega Venegas Lynch en su vida universitaria? ¿Ya? Que juega la economía en el derecho, No, dice no, no, usted. no. El papel que juega Alberto Venegas Lynch. Alberto Menegalí, sí, no, tanta euforia. Ya, me olvidé de mencionarlo. Alberto se ha comportado como un amigo. Fue una situación muy interesante. A ver. Analista que había en ese momento en la Argentina, el presidente de la Comisión de Doctorado de la Universidad de Buenos Aires, Sí. y él que había sido rector de la universidad, y él me sugiere, pues yo lo fui a ver para hacer el doctorado en Economía en la Universidad de Buenos Aires, Ajá. y él me sugiere que fuera al ESEADE. Yo ya había estado en el ESEADE, había hablado con el doctor Venegas Lynch, habíamos hablado de economía austríaca, pero entonces fui a verlo y me puse a trabajar con él para hacer el doctorado en economía. Él fue un hombre extremadamente generoso. Él fue el quien me sugirió que hiciera una investigación sobre la economía keynesiana, la influencia de la economía keynesiana en la Argentina Mm. y particularmente en el derecho, en la Argentina en el derecho constitucional. Ajá. Es decir, la idea de la regulación económica supone que hay restricciones a los derechos constitucionales, a los derechos civiles. Esas restricciones existen porque naturalmente toda regulación es una forma de restricción, es una asignación distinta de recursos. Ahora, los keynesianos argentinos habían transformado nuestra interpretación tradicional de la Constitución, permitiendo algunas actividades Está bien. que estaban realmente en el borde, sino afuera de la Constitución. Me Epa. refiero a las más comunes, por ejemplo, aumentar el gasto público ilimitadamente, permitir en la actividad económica, particularmente en el comercio internacional, es decir, prohibir las importaciones. Y finalmente,
no establecer límites, no solo al gasto público, sino al endeudamiento público. Es decir, en esto es curioso porque si bien Keynes no era estrictamente corporativo, como era la economía corporativa argentina, que venía de alguna manera influida por el pensamiento europeo, italiano, sobre todo, pero no exclusivamente italiano, pero italiano, es decir, los economistas fascistas tuvieron una gran influencia en la Argentina en los años 40 y 50 Ajá. y eran leídos habitualmente. La A carta de pesar que labores, Keynes ¿no? La carta de laboro. la Carta de Laboro es el ejemplo particular, pero no No, exclusivamente. no. La Carta de Laboro es muy importante porque estructuró nuestra organización del trabajo hasta el día de hoy. Ajá. Mm, Usted lee la 2744, que es la ley del contrato individual de trabajo, y ve la Carta de Laboro de Mussolini, va a ver la extraordinaria mm, similitud artículo por artículo. Y lo mismo en materia de organización sindical única, en materia de organización empresaria concentrada, es decir, un sistema de grandes empresas, grandes sindicatos, el gobierno sí. A veces se corta. y, por lo tanto, las nuevas Ahí tenemos un problemita en la fuera conexión. fuera de la actividad. Está bien. Ahora, todo eso tuvo también fundamento en la economía Este, keynesiana, Juan, en la Argentina. doctor, vamos a poner en pantalla, porque no es la primera vez que usted tiene la deferencia de darnos una entrevista, sino que recientemente, en junio pasado, usted sobre este tema, nada más ni nada menos, que editó un libro. Vamos a poner en pantalla la tapa del libro, que creo que de alguna manera usted, ahí está. Este, Sí. Yo, ese libro es la tesis, bueno, es una versión actualizada y de alguna manera ampliada de la tesis doctoral en economía. La tesis doctoral en economía era mucho más, digamos, técnicamente económica en algunos puntos, pero esa tesis se hizo bajo la dirección del doctor Alberto Venegas Lynch, que él quien me sugirió el tema y me orientó hacia temas muy interesantes como eran los fallos de la Corte Suprema que seguían estas doctrinas ah, económicas keynesianas y correcto. justificaban una economía cerrada, una economía prebendaria, una economía corporativa y finalmente el peor de los resultados, el estancamiento económico que la Argentina sufre desde hace muchísimo tiempo. Digamos que este libro está disponible en las librerías en este momento, Está en las lo librerías, lo hemos pueden puesto en comprar pantalla. online, Este, por ya, Mercado Libre. está bien, De hecho, hice la prueba, compré un ejemplar por Mercado Libre está para bien. estar Este, seguro. Doctor Pero Sola, además, doctor Sola, sobre esto quiero decir lo de Venegas Lince, por sí, eso fue un gran gusto de tenerlo ayer. Ahora, curiosamente, mire, acá hay puntos de contacto que hay que tener en cuenta. Phelps, premio Nobel y sí, demás, en un momento me dijo que la gran influencia que él había tenido ya de grande sí, había sido justamente Hayek. ajá, Cuando yo tuve el enorme privilegio de conocerlo Hayek en una conferencia en Perú, quedé en un estado de gran sorpresa, porque esto había sido poco después de que Hayek ganaba el premio Nobel, y en aquella época se consideraba que Hayek había ganado el premio Nobel medio de casualidad. ah, Y curiosamente Phelps me dio una anécdota al respecto. Me dijo, mire, cuando le dieron el premio Nobel a Hayek en el año 74, el comentario era por qué se lo dieron a él. Porque ya la doctrina del ciclo austríaco, como sí. que era un poco, ya había estado incorporada a la teoría económica, y había otras ideas. Y ahora, decía Phelps, todos nos decimos, ¿por qué le dieron el premio Nobel a los demás? Claro, Porque claro. los demás ganadores de toda esa época, Está bien. nadie los lee. Doctor Sola, Nadie. lo invito a volvamos a la calle Santiago del Estero y vamos a poner Mucho gusto. en imagen algo que también le compete, que es que justamente en la semana en que usted celebra sus 50 años, a un grupo que trabaja bajo su cátedra de constitucionales en la Facultad de Ciencias Sociales, nos dieron un certificado como investigadores, un grupo que encabeza el doctor
Darío Luna. Vamos a ver las imágenes, porque se desarrolló un gran acto en la Facultad de Sociales, de la carrera que en este momento dirige Miguel de Luca. Ahí estamos viendo las imágenes en el auditorio. Vamos a ver unas siglas, dice GICP, que es el Grupo de Investigación en Ciencias Políticas. Estamos viendo la gran pantalla que se había presentado, que recibió, por supuesto, Darío, ahí está en el medio, de traje clarito, atrás está Miguel de Luca, y estamos todos que son sus alumnos también, doctor, de alguna forma. Era una forma de adherirnos también, como lo hemos hecho personalmente en la Facultad de Derecho, tanto sus alumnos de Derecho como también sus alumnos de Sociales. Mire, es un gran tema. Ustedes han hecho un gran trabajo de investigación sobre libertad de expresión, porque la libertad de expresión no solo es muy importante para el derecho constitucional, es muy importante para la actividad económica. Con la libertad de expresión es la que nos permite opinar sobre la regulación económica, es la que nos permite criticarla, es la que nos permite traer nuevas ideas, traer nuevos productos al mercado. Nada de eso por libertad de expresión. Han hecho una tarea excepcional Bueno, le y agradezco. realmente muy Sí, asocia la libertad de expresión claro. con la economía. Y es uno de los grandes temas. De economistas muy importantes que han hablado de esos temas, la voz y la salida, por ejemplo, la idea de asociar cómo la voz es la que permite a alguien debatir ideas económicas, los servicios, Claro. la regulación. Y la salida es la posibilidad en una sociedad abierta o de lograrla. Es muy, es central, diría, Mm. hacer el trabajo que ustedes han hecho. Bueno, Es, nos tenemos que remontar porque siempre hay una versión un poco romántica de sí. libertad de expresión. No, no. Libertad de expresión es central. Sin ella no hay nuevas ideas, sin ella solo hay conformismo Y, la- sin la- la- ella, que es la- lo que ha pasado en la Argentina, no hay nuevos productos, nuevos servicios. las dos grandes principios de libertad ¿verdad? Es uno, el respeto a la vida y el respeto a la expresión, ¿no es cierto? Creo no equivocarme, ¿no? Ahí se murió. Ah, no, estoy acá, No, está. usted está vivo. Sí, 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 no, no, yo gracias, sí. Cuando lo he escuchado. No, lo que usted dice es completamente cierto y real. Son dos pilares de la civilización, de la nueva civilización, y cuando Civilización se pasamos protege de así. ser súbditos pasamos a ser ciudadanos, ¿no? Bueno, este es uno de los puntos más importantes. Usted fíjese lo que acaba de decir, la trascendencia de lo que usted dice. El derecho corporativo que todavía tenemos, cerrado, en derecho administrativo, a las personas se les dice administrados. Mm, ¿Imagina eso? mm, Entonces, mm. a mí me necesitará que alguien me sea Sí, libre. está bien, está Y bien, esto es central, hacer la diferencia, lo he hecho en un debate. Lo mismo que no se puede hablar de tutela judicial. está bien. Estamos, Bueno, el doctor, y discutimos. se nos está un poquito yendo la señal. Yo creo, primero, desde ya le estoy agradeciendo que se haya hecho estos minutos No, para soy yo el que le atendernos agradece. y realmente era más que oportuno realmente hacernos este rato para charlar no solamente de los temas de fondo, sino también de algo tan reconocible como haber cumplido estas 5 décadas al frente de la carrera de las cátedras de constitucionales. Muchas gracias, doctor. Lo vamos a seguir No, muchas gracias a molestando. ustedes y mi felicitación por su investigación. Bueno, muchas gracias, gracias. Ahí está el doctor Juan Vicente Sola, que es abogado, constitucionalista y además titular de las cátedras de Derecho Constitucional, tanto en la Facultad de Derecho como en la Facultad de Ciencias Sociales.